vamos a ver el proceso de fabricación de una placa de circuito impreso. Las placas de circuito impreso de una sola cara normalmente se componen de las siguientes capas. El sustrato, que se realiza a base general de fibra de vidrio, que va acumulándose a base de añadir diferentes capas de fibra de vidrio unidas por una resina epoxi hasta conseguir el grosor que interese. Normalmente este tipo de sustrato, el más utilizado, es el que se conoce como FR4, de Fire Retardant 4, retardante al fuego 4. Bien, después se añade una capa de cobre, que es donde van a ir impresas las pistas, o que van a constituir las pistas del circuito eléctrico. Posteriormente se añade lo que es la máscara de soldadura. La máscara de soldadura es una especie de barniz con el que se impregna toda la superficie de la placa, menos la parte donde tiene que ir estaño, la parte donde tienen que ir las soldaduras. Y por último, la serigrafía, es decir, las anotaciones oportunas que se escriben en la placa para servir en los procesos de automatización, de inserción de componentes, de colocación de las placas para que el sistema automatizado sepa en todo momento en qué colocación están, qué posición tienen esas placas. Bien, una PCB de doble cara lo que tendría sería esto que tenemos aquí para una cara repetido en la parte superior también. Estaríamos ante una PCB de doble cara. ¿Cómo se realiza cómo se fabrica una PCB de este tipo? Bueno, lo primero, la realización del sustrato, pues exactamente igual que se realiza para una cara, a base de fibras de vidrio, de diferentes capas de fibra de vidrio unidas con una resina epoxi hasta conseguir el grosor que se pretende. Una vez que se ha realizado, se tiene el grosor que se quiere, pues se pegan las planchas de cobre, en este caso como estamos en doble cara, una en una cara y otra plancha de cobre en otra cara. Bien, posteriormente, el segundo paso, lo que se haría sería el taladrado de esas placas de circuito impreso. Hay que tener en cuenta que cuando se realizan las placas de circuito impreso no se realiza simplemente un circuito, sino que se hacen planchas más o menos grandes en las que están contenidas 10, 20 o 30 circuitos exactamente iguales. El proceso final habrá que cortar esos circuitos, pero para que el proceso sea más rentable, pues se utilizan planchas que contienen multitud de circuitos iguales, idénticos. Bueno, pues una vez que tenemos la placa, el siguiente paso es realizar el taladrado, realizar los agujeros que va a llevar esa placa de circuito impreso. En unos casos porque habrá que introducir componentes pin through the hole, los clásicos, y en otros casos porque tendrá que unirse las pistas de la parte de una cara de esa PCB con las pistas de la otra cara. Tiene que quedar claro que las dos caras pertenecen al mismo circuito eléctrico, por lo tanto tienen una relación y esa relación se va a hacer a través de agujeros. Esos agujeros van metalizados, es decir, la superficie interna de dichos agujeros se rodean de cobre también, con lo cual cuando sea necesario pues se realizarán las uniones entre una de las caras y la otra cara que contiene las pistas. Bien, tercer paso es la realización del circuito impreso. Bien,
En este caso hay dos procesos para realizar el circuito impreso. Un proceso que sería sustractivo y un proceso que sería aditivo. En el proceso sustractivo consiste en que si yo tengo la placa de circuito impreso con la película de cobre, lo que voy a hacer es eliminar todo el cobre que sobre, exceptuando las pistas que corresponden al circuito eléctrico. Sería un proceso sustractivo. El proceso aditivo es el que voy a explicar ahora. La capa de cobre, bueno, aquí se va a explicar para una sola cara, para la otra cara sería exactamente igual. A la placa de cobre se le añade una película fotorresistiva. Esa película fotorresistiva lo que va a hacer es que va a ser influenciada por la luz de tal manera que los lugares donde dé la luz a esa película fotorresistiva lo va a hacer más soluble. Luego cuando eso sea atacado por un ácido pues será más fácil de disolverse que las partes de la película fotorresistiva donde no les ha dado la luz. Entonces lo que se hace es, el siguiente paso es añadir encima de esa película fotorresistiva la máscara patrón que corresponde al circuito que queremos imprimir. En este caso, lo que serían las pistas, lo que serían los puntos eléctricos del circuito, van a ser transparentes. De tal manera que aplicando todo el circuito, todo el conjunto expuesto a la luz ultravioleta atravesará justamente lo que corresponde al circuito eléctrico y no pasará por el resto de la máscara patrón. Una vez que se ha realizado este proceso, lo que se hace es retirar la máscara y aplicar un revelador. ¿Qué va a suceder? Pues que las partes donde ha entrado la luz ultravioleta, que eran mucho más solubles, con el revelador pues va a desaparecer esa película fotorresistiva y entonces va a quedar al descubierto la película de cobre que estaba en el sustrato. La otra parte, que no le ha dado la luz, no es atacada por el revelador y permanece todavía encima de esa placa de cobre. Bien. Posteriormente se realiza un proceso de galvanizado, es decir, de añadir cobre, de ahí que este proceso se llame aditivo. Proceso de galvanizado con cobre. Entonces el cobre se va a ir depositando en las zonas expuestas hasta conseguir el grosor determinado, que suele ser del orden de decenas de micras. Una vez que se ha realizado el proceso galvanizado, las pistas de cobre que corresponden al circuito impreso ya tienen cierto grosor. Esas pistas se protegen para evitar oxidación, facilitar soldadura y para el siguiente proceso que vendrá. Normalmente se suele proteger con estaño, se suele impregnar con estaño, con plomo o con aleaciones de estaño y plomo. El siguiente paso, se elimina el material fotorresistivo. Es decir, ahora tendríamos cobre, el cobre que estaba en el sustrato, y por el proceso de galvanizado el circuito eléctrico que está ya montado sobre esa placa de cobre. Bueno, luego mediante en el último paso de impresión, mediante el rociado de ácido, lo que se hace es eliminar el cobre que no está protegido mediante esas aleaciones que había indicado antes de estaño plomo. Es decir,
con lo que se había protegido en este paso anterior. Se hace un rociado de ácido y todo lo que no esté protegido pues se elimina. Es decir, en este caso ya quedaría solamente el circuito eléctrico sobre el sustrato. Ya no tendríamos ninguna parte de cobre. Todo el cobre sobrante habría desaparecido. Bien, el siguiente paso lo que hace es realizar el fundido de la capa de protección que se aplicó 2 pasos atrás. Esa placa de protección de estaño plomo suele ser porosa y podría contribuir a la oxidación del cobre, con lo cual lo que se hace es un fundido y esta capa queda ya sobre la pista, cubriendo esa pista y además de una manera más compacta. Es el típico aspecto brillante que da a las pistas de cobre. Bien, siguiente paso, lo que se hace es poner la máscara de soldadura, que suele ser el barniz ese que he indicado anteriormente, que suele ser de color verde, pero también hay otros colores como el azul, rojo, amarillo, es decir, no siempre es ese color verde. Y se realiza también el marcado de la serigrafía, el marcado de los componentes o marcas concretas en las placas para luego el proceso automático de inserción de componentes, etcétera. Es decir, la máscara de soldadura pues quedará en toda la placa exceptuando en los puntos, como vemos aquí, donde luego tiene que ir estaño. Por ejemplo, yo si pusiera hacemos un esfuerzo de situación y de visualización. Si yo pusiera una gota de estaño por aquí, la gota de estaño se iría desplazando, iría yendo hacia abajo y aquí no pegaría. Sin embargo, cuando llegara a cualquier punto donde no hay máscara de soldadura, pues se quedaría ahí pegado. Bueno, ya en este paso también se realiza el cortado de los paneles, es decir, los circuitos impresos individuales son recortados. Bien, el siguiente paso es el montaje de los componentes. El montaje de los componentes pueden ser, si son componentes PTH, pin through the hole, pues son insertados en las placas, y si son de montaje superficial, SMD, son pegados a la placa. El último paso, bueno, no el último paso, porque luego habría que tener en cuenta también que la inspección sería uno de los pasos del proceso de fabricación. Paso 7 sería la realización de la soldadura de los componentes. En este paso tenemos dos métodos, uno que es reflow soldering y otro que es wave soldering. Soldadura por reflujo y soldadura por ola. Los elementos, los aportes que se utilizan para realizar la soldadura son aleaciones. Aleaciones de estos 5 elementos, del estaño, de la plata, del plomo, del bismuto, del cobre. Como vemos, estas aleaciones lo que consiguen es bajar la temperatura de fusión. Con eso se consigue que se realice la soldadura de los componentes sin llegar a temperaturas que pueden deteriorar o que puedan deteriorar dichos componentes. La reflow soldering tiene cuatro estados, 4 pasos para realizarse. Un paso que es el precalentamiento, es decir, la placa se va calentando poco a poco
durante aproximadamente 90 segundos o 100 segundos a una subida de 2 grados más o menos por segundo. Así hasta más o menos los 150 grados. En el segunda etapa, en lo que se llama baño termal, que lo que se hace es mantener esa temperatura para repartir bien el calor sobre toda la placa. Habrá elementos que son más susceptibles de captar el calor y otros elementos tardarán más. Por lo tanto, hoy se mantiene durante ciertos segundos esa temperatura para que el calor quede bien repartido por toda la placa. En el tercer paso se produce el reflujo, es decir, se inyecta mediante aire caliente, chorro de aire caliente, o bien mediante calor radiante de infrarrojos durante un tiempo corto y a una temperatura que puede llegar hasta los 250 grados. Aquí es donde se produce ya la soldadura de los componentes a la placa. Y el último paso, que consiste luego en el enfriamiento lento de la placa. Eso, para evitar el estrés térmico, se realiza un enfriamiento lento de esa placa. Bien, el otro procedimiento, el de soldado por ola, lo que se hace es pasar las placas con los componentes pegados, hacerlos pasar, y los componentes pegados y la placa más o menos caliente, hacerlo pasar por la superficie de un estanque que contiene estaño y en el cual se le provoca una ola que levanta sobre la superficie normal de todo ese estaño. Entonces, al pasar la placa por el pico, la cresta de la ola, pues lo que va haciendo es el estaño ir quedándose pegado en los puntos donde no hay el barniz correspondiente a la máscara de soldadura, o dicho de otra manera, el estaño se va a quedar adherido justamente a los puntos que están al aire, que no están cubiertos por ese barniz. Entonces el aspecto final de la placa sería una cosa parecida a esta. Aquí vemos los diferentes componentes. Componente, en este caso un condensador con su soldadura, otro condensador con su soldadura, una resistencia con su soldadura, otra resistencia con sus soldaduras, etcétera. Bien, las placas multicapa lo que tienen es, como su nombre indica, diferentes capas de cobre en su interior. Es decir, se parte de un núcleo, que esta sería la estructura básica, se parte de un núcleo realizado a base de fibra de vidrio, normalmente es FR4, se recubre de unas placas de cobre, si se necesitan más capas, se van recubriendo de otro aislante, conocido como prepreg. La palabra es una contracción de la palabra pre-impregnated, pero que este prepreg puede estar también construido a base de placas de fibra de vidrio, al igual que el núcleo. Y entonces, después del prepreg también se suele poner otra capa de cobre. Si hay más capas, pues bueno, se sigue la misma estructura. Núcleo, capas de cobre, prepreg, capa de cobre, luego otro núcleo, capa de cobre, prepreg, etcétera, etcétera. Es decir, esta sería una estructura patrón de las que se utilizan. No es la única estructura que se utiliza para realizar las placas multicapa, es una de ellas. Bueno, aquí se presenta una PCB de 1,6 milímetros y 8 capas, con sus correspondientes grosores de cada una de esas capas. Como se ve,
cada una de las capas interiores de cobre está destinada a una función determinada. Por ejemplo, esta capa que tenemos aquí de cobre pues está destinada a transportar la señal. Esta capa de cobre sería el plano de alimentación, sería el plano de masa, plano de señal también, otro de plano de señal, etcétera, etcétera. Es decir, tienen funciones específicas cada una de esas capas. Anteriormente, esas capas también van unidas en el proceso de fabricación, también van unidas según el circuito que se quiera implementar. Normalmente se parte de un esquema eléctrico y ese esquema eléctrico es introducido en un sistema CAD, en un ordenador con el programa correspondiente. Luego, según unos parámetros de diseño que requiera el diseñador, restricciones que haya marcado, compatibilidad electromagnética, impedancias, que considera capas de señal, cuántas capas de alimentación, etcétera, etcétera, pues el programa lo que va a devolver es un rutado de ese circuito por diferentes capas. Ese rutado por diferentes capas se va a convertir a un formato Gerber que es el estándar para la industria de PCBs. Y a partir de ese formato pues se va a proceder a la fabricación. En este caso, lo que se hace es de la capa interior, se va haciendo el diseño de cada una de esas circuitos impresos en las placas de cobre. En este caso, el método utilizado, en vez de ser el aditivo, es el sustractivo, es decir, eliminando la parte de cobre que no corresponde al circuito eléctrico y dejar las pistas que sí que corresponden con los puntos eléctricos del circuito. Entonces, cada capa que se vaya terminando, se le incorpora una placa de prepreg y se le incorpora otra capa de cobre en la cual irá su correspondiente diseño de circuito según el rutado que haya establecido el programa. Y así está completar toda la placa con las correspondientes capas internas. Bien, con esto se acaba el tema de PCB.